Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección llamada Yiddishlandia que nos conduce por ella Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, Jorge. Saludos a los queridos oyentes. Bueno, ya sabéis que si bien esto es Yiddishlandia, no quiere decir que todos los personajes hayan sido gente vinculada con el idioma yiddish, sino con la cultura judía de los ashkenazíes en el este de Europa, en lo que fue el antiguo imperio zarista, con sus sucursales polacas, ucranias, y etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un personaje que me van a permitir que primero lo llamemos por su nombre, que es Lev Davidovich Bronstein. A ustedes igual este personaje no les suena de nada, pero sí si le ponemos el apodo por el que fue conocido. ¿Cuál fue, Ángel? Trotsky. León Trotsky. León Trotsky. Uh-huh. Trotsky nace el 26 de octubre según el antiguo calendario juliano, 7 de noviembre, según el calendario gregoriano, de 1879 en la ciudad aldea entonces de Yanovka, en Jersón, el antiguo Quersoneso táurico de los griegos, donde su padre, paradójicamente judío, ejercía como de agricultor por haber comprado una finca que le habían dado permiso las propias autoridades zaristas. Esto es algo en la historia de Rusia judía rarísimo. Pero no, con Alejandro II no hubo una cierta permisividad para que los judíos pudieran trabajar la tierra y se fundó la Hort y todo eso, ¿no? Sí, pero esto era concedido antes de. Antes de casi y con cuentagotas. Uh-huh. Fueron permisos muy, muy específicos uh-huh. y muy concretos y además a muy poca gente. Uh-huh. Con lo cual, pues, el joven León se encuentra un granjero en un ambiente de granjero. Uh-huh. Una familia en la cual, pues, prácticamente está todo el mundo dedicado a la agricultura. Y así vive Lev Davidovich en un ambiente donde hasta los 7 años es educado en la lengua ucraniana, en la lengua rusa, uh-huh. Y además también convive todo este periodo de su infancia con uno de sus primos, Samuel, que luego emigraría curiosamente a los Estados Unidos y cambiaría su apellido de Bronstein por Bronston y acabaría siendo productor y director de cine en Hollywood y terminó de marido de Sara Montiel. O sea que el marido de Sara Montiel era el primo de Trotsky. Era el primo de Trotsky. Esto es una cosa que yo completamente desconocía. La crónica del papel Kuché de la historia judía me impresiona mucho. Claro, porque además Bronston, a través de luego de Sara Montiel, pues montó, como sabes, todos sus estudios de producción. En Almería, ¿no? En Almería, en Las Rozas, también tuvo sus estudios. Uh-huh. Ahí se filmaron La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín. En Pekín, que yo todavía me acuerdo de ver el decorado de cuando yo era niño. Uh-huh. O sea, es un personaje increíble, ¿no? Y esto te das cuenta, pues, al cabo de 50 años después, incluso de haber visto a Samuel Bronston en persona. O sea, son cosas que yo tengo todavía en la cabeza. Yo estoy seguro que el Comité de Acciones Antiamericanas, de los 50 de Hollywood, se les debe haber pasado por alto este parentesco, porque si no, se lo hubieran cargado. No, totalmente. Eso el Comité de Actividades Antinorteamericanas de McCarthy ni siquiera
Vamos, se le pasó por la cabeza que Samuel Bronston... Se cargaban a cualquier Mindundi y al primo de Trotsky que lo tenían en casa, nada. Nada. Al contrario, esa también fue una época muy interesante para Samuel Bronston, claro. Bueno, pero dejemos al primo Samuel y vayamos a... Pasada esta anécdota que yo quería introducirla, Sí, es claro. importante, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, como los oyentes se pueden imaginar, la Rusia de los años 70, 80, en la aldea, pues evidentemente no era el lugar ideal para Uh-huh. recibir, no era una educación judía, sino una educación en general. Uh-huh. Por lo cual, a la edad de 7 años, León o Liev, como quieran ustedes llamarlo, es enviado por su casa. El padre lo manda a casa de unos primos suyos, los Spetzer, con los cuales pues va a vivir la friolera de 13 años. 13 años va a estar con los primos. Con los primos. Claro, porque entre otras cosas, en los sitios de las aldeas pequeñas de judíos sí que había una alfabetización, incluso en la peor de las miserias, los chicos desde los 4 o 5 años ya estaban estudiando en el Heider. Tenía una alfabetización judía. Claro. Pero este hombre viviendo ahí como un granjero entre rusos, pues ni ruso ni judío. No, e incluso además es curioso porque tampoco Trotsky habló yiddish como lengua materna, lo aprendió después, Uh-huh. como aprendió pues 8 o 9 lenguas más que llegó a hablar. Uh-huh. Y entonces está 13 años con esta familia. Con ¿Dónde? esta familia en Odessa. En Odessa. Odessa, gran ciudad. Pero un gran puerto, Uh-huh. el puerto ruso más importante en aquella época del Mar Negro, la ciudad que tenía más de la mitad eran judíos, Uh-huh. y sin embargo la educación del joven León no tuvo nada de judía. Sus primos, en cuanto llegó, lo metieron en una escuela luterana alemana, donde pasó los primeros 7 años, y luego lo matricularon en la Realschule, que también era una escuela ya laica alemana, en la cual estuvo preparándose para ingresar en la facultad de matemáticas, que era lo que le hubiera gustado hacer a Trotsky. Uh-huh. Lo que pasa es que la vida juega con la gente y la va ubicando lo único en diferentes lugares. Lo único que le quedó de las matemáticas es el tema de mayoría y minoría. Exacto. Con los Menche y los bolcheviques. Exacto, eso ya lo vamos a ver ahora también. Entonces, el tema es que Trotsky, cuando estaba a punto de ingresar en la Facultad de Matemáticas, pues se mete en un círculo socialista que organizaba uno de los miembros de la granja de su padre, un checo llamado Svigovsky, y allí conoce a Alexandra Sokolovskaya, que sería la primera mujer. Uh-huh. Y entonces, en lugar de entrar en la Facultad de Matemáticas de Odessa, se traslada a la ciudad de Nikolaev, que es un puerto inmenso hasta el día de hoy también, y una ciudad industrial de la costa del Mar Negro, pegando casi a la desembocadura del Danubio, en Rumanía, haciendo frontera con Rumanía, y allí pues se dedicó a organizar la Liga Obrera del sur de Rusia.
Perdón por usar también terminología de la prensa rosa, pero se hizo revolucionario por una mujer. Se hizo revolucionario no por una mujer, él se convenció. Eso es lo que pensaba el padre, lo que acabas de decir tú, como cuenta Trotsky en Mi vida, que es una de las obras fundamentales de este futuro revolucionario. Él se enamoró de ella dentro del círculo. Uh-huh. Y entonces ya, pues bueno, que fueron una pareja empezaron a formar una pareja revolucionaria. Y además Trotsky, aparte de un gran organizador, porque conseguir en aquella época organizar a 10.000 personas no era nada fácil, es la época que también Trotsky se convierte en periodista y empieza a dirigir un periódico que se llama Nuestra Causa, Nasze Dielo. Trotsky trabaja como redactor y al mismo tiempo se convierte en un propagandista de las ideas meramente socialistas que le van llegando fundamentalmente desde el exterior. Porque él, la literatura socialista, en realidad la va a empezar a leer cuando sea desterrado a Siberia, uh-huh. donde... O sea, primero fue revolucionario y después buscó la ideología que se ajustara a ese cambio que él veía. Eso es, él lo que hace es entrar en contacto con este hombre Vygotsky le va hablando de Plejánov, de Marx, un poco, y luego ya él, durante el exilio siberiano, a orillas del Lena, él va a conocer ya las obras de Marx y va también a conocer, evidentemente, otra obra fundamental en su carrera política, que es El quehacer de Lenin. Uh-huh. Pero estamos hablando de ese destierro, pero no dijimos cuándo empieza y por qué. El destierro empieza cuando es detenido en 1898, trasladado a la cárcel de Jersón, de la cárcel de Jersón a la de Odessa y de la cárcel de Jersón a una cárcel de Moscú, donde le hacen un proceso y lo condenan a 4 años de exilio interno. Eso es Siberia. Eso es Siberia. Y es una Siberia que es todavía una Siberia del siglo XIX. Es lo peor de lo peor. Eso es la tundra. Utskuk, es decir, la Rusia hiperprofunda, vamos, me atrevo a decir. Es decir. Sí. Donde la gente que vive ni siquiera saben que son rusos, casi. No, la gente que vive ahí son tribus autóctonas por lo general, y los únicos rusos o de gente de otras nacionalidades que poblan el país son los exiliados políticos. Sí. Y ahí es donde Trotsky también empieza a colaborar en la prensa local. De hecho, colabora con un periódico de la ciudad, de Irkutsk, que es un centro ya importante, y donde va a escribir, entre otras cosas, pues todos los artículos que luego aparecerán en una de sus primeras obras, que es sobre arte y cultura, que es fundamental para conocer el punto de vista de Trotsky sobre la cultura popular, ¿no? Popular, y también sobre la cultura de los escritores de la segunda mitad del 19 en Rusia. Uh-huh. Por toda esta actividad literaria empieza a ser conocido como la pluma, Piró en ruso. Es decir, es su seudónimo primero. Y el seudónimo de Trotsky
precisamente le viene cuando en 1903 la Organización de Exiliados Internos de Siberia consigue organizar su fuga en un carro de heno en el cual va desde Irkutsk hasta Viena. Uf, En un periplo eso habrá llevado varios días y varias semanas incluso. y también incluso podemos decir que por lo menos medio año. Estuvo viajando con un pasaporte falso a nombre de Trotsky, que fue uno de los carceleros que le custodiaron en la cárcel de Odessa mientras estuvo encerrado en ella. O sea que fue conocido por el nombre de su carcelero. Claro. Qué curioso. Pero muy curioso es todo esto. Uh-huh. Entonces Trotsky llega a Austria y allí va a conocer a una figura muy importante que es Víctor Adler. Víctor Adler, estuvimos, acuérdate, hablando el otro día del Bund. Uh-huh. Bueno, pues Víctor Adler desde Austria con el tiempo pasaría a Polonia. En Polonia organizaría el Bund y las juventudes del Bund, el Zukunft, futuro, en Yiddish, y luego posteriormente acabaría sus días, desgraciadamente, en el año 39-40, porque tampoco se sabe muy bien, en los calabozos de la Lubyanka en Moscú, cuando los soviéticos se repartieron con los nazis la Polonia en el año 39. Uh-huh. Trotsky llega a Viena. Desde Viena se muda a París y de París a Londres. Y en Londres conoce a Lenin en el transcurso del segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tiene lugar en el mes de octubre. Con Lenin coincide en lo básico. Las diferencias vienen cuando se plantea el modelo de partido. Lenin aboga por un partido de profesionales, un partido de intelectuales, uh-huh, fundamentalmente, mientras que Trotsky apoya la idea de los futuros mencheviques de que sea un partido de afiliación, como todos los partidos socialistas y socialdemócratas europeas, y basado en las ideas ya de nuestro conocido también Axelrod, pues que sea un partido de extracción eminentemente proletaria. uh-huh. El Congreso, a la hora de elegir al nuevo Comité Central, pues se presentan dos listas. Por una parte, la de Plejánov, Trotsky, Axelrod, Martov, etc. Y por otro lado, la lista de Lenin. La lista de Lenin obtiene mayoría, ya tenemos ahí a los bolcheviques y tenemos ahí también a los mencheviques. Es decir, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dividido en dos, y Trotsky en estos momentos apoyando a los segundos. Porque lo que afirma Trotsky en el Congreso, que es importante, es que la idea de partido que tiene Lenin con el centralismo democrático famoso es que la dirección del partido sustituye al partido
a la dirección, la sustituye el Comité Central, y al Comité Central lo sustituye el dictador, que a su vez es el que va a instaurar un régimen de terror. Claro, decir esto en 1903 pues podría sonar como un auténtico disparate. Pero si uno se pone a pensar en lo que ocurrió después, lo clavó. Uh-huh. Es decir, el tipo de partido de Lenin a lo que llegó al poder fue literalmente a un gángster, como era Stalin, que desató en Rusia durante 30 años un régimen de terror, de terror de Estado, además. Estamos en un punto en que, claro, si faltara un poquito de la biografía, pues te diría, sintetiza en 2 minutos, pero creo que queda mucho. No, nos queda un trechito, ¿eh? Nos queda un trechito, así que vamos a hacer esto en 2 partes y volveremos a hablar sobre Lev Davidovich Bronstein, ahora ya conocido como Trotsky, como en el nombre de su carcelero, y ya hemos conocido su infancia, sus riñas internas, y vamos a ver porque su camino a partir de entonces, y especialmente después de la revolución de 1917, va a ser determinante para su propio destino trágico, y volveremos a encontrar un elemento hispano en su destino, ¿no? En la muerte por asesinato. Dime. Sí. Vamos a encontrarnos con 2 figuras españolas, 3 incluso. Podemos hablar de África de las Heras, que es la que empieza a organizar el asesinato de Trotsky, Caridad Mercader, que es contactada junto a África durante la guerra por el NKVD, por Eitingón, que será otro de los que participará, también judío, que participará en el asesinato de Trotsky, y evidentemente con la figura de Ramón Mercader, que será el que ponga fin a sus días. Bueno, vamos a seguir hablando de ello dentro de 2 semanas aquí en Idishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias por habernos acercado a esta figura de Trotsky, que ya no parece tan lejana del tiempo, ¿no? Por lo menos para nosotros. Seguramente a la juventud le sonará esto a como cuando nosotros nos hablan de Carlos I de España o algo así. Sí, evidentemente, porque además es curioso que todo esto de lo que estamos hablando ahora es justamente donde en las escuelas se corta la información de la historia contemporánea, es decir, acaban con la Revolución Rusa o con la huelga general del 17, que es contemporánea prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de ello, especialmente centrados en la figura de Trotsky. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos lectores. Kaufen hat auf mir Rachmones, Ratte wird vom Hunger mich erzählt.